Sí, ya sé que pensaste con el título. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo se atreve a comparar The Amazing Spider-Man 2 con The Dark Knight? Es como querer comparar a un especialista en neurocirugía y a un tipo que da clases en la FacMed que está frustrado con la vida y está enojado con todos porque nunca pasó la ENARM y su esposa lo está engañando con un instructor de béisbol. Sí, es una comparación hasta injusta. Batman el Caballero de la Noche es una obra de arte, mientras que The Amazing Spider-Man 2 es una película la cual Sony masacró en la edición y fue considerada una decepción hasta por el mismo Andrew Garfield. Y por eso suena increíble que hay un aspecto en donde Batman el Caballero de la Noche no le ganó a The Amazing Spider-Man 2. Y en este video analizaremos este único aspecto donde Batman el Caballero de la Noche flaquea y The Amazing Spider-Man 2 brilla. En este video analizaremos cómo el deceso de Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man 2 superó al deceso de Rachel en The Dark Knight. Y antes de comenzar, el aviso de copyright. Hi YouTube team, Polykins here. All the content used in this video is used under fair use. Batman el Caballero de la Noche es considerada por muchos como la película definitiva basada en cómics. Esta y Logan siempre se están disputando ese primer lugar. La mítica interpretación de Heath Ledger como el Joker, las increíbles actuaciones, la puesta en escena, la increíble historia que hace preguntas incómodas y nos da un vistazo íntimo al alma de Ciudad Gótica y sus habitantes, y al mito de Batman y cómo este tiene que enfrentarse a algo más que un hombre. El Guasón es una idea, caos, corrupción y cómo este puede infectar a un hombre blanco, al caballero blanco de la ciudad, Harvey Dent. Christopher Nolan hizo algo increíble con esta película. Lamentablemente, el único aspecto donde Christopher Nolan siempre falla es con sus personajes femeninos. En más de una de sus películas, sus personajes femeninos se sienten poco interesantes o vacíos. Y no es que las actrices estén haciendo un mal trabajo, pero sí hay un problema de conexión y de química. Y Rachel en Batman el Caballero de la Noche fue un problema más grande, ya que tuvieron que recastear a la actriz porque Katie Holmes no regresó. Y aunque técnicamente son el mismo personaje, sí se siente una diferencia muy marcada. La interpretación de Rachel de Katie Holmes llega a tener más química con el Bruce Wayne de Christian Bale, mientras que la Rachel de Maggie Gyllenhaal se siente insípida. Como si siempre que está con Bruce está fingiendo sus sentimientos, y bueno, lo estaba porque ella estaba enamorada de Harvey Dent, pero te pido que compares a una Rachel con la otra y veas la diferencia. Porque la Rachel de Batman el Caballero de la Noche no parece tener ningún tipo de sentimiento hacia Bruce más que algo forzado que ella misma está haciendo, como si Rachel estuviera mintiendo para convivir. El problema aquí recae en que no se siente una química previa, como si nunca hubieran habido sentimientos ahí. Y sí, totalmente, they fridge Rachel, o sea, la metieron en un refrigerador narrativamente hablando. Esto para mover la trama de Harvey Dent y motivar también a Bruce. Y de manera muy eficiente cabe resaltar, ya que tanto el arco narrativo de Bruce como el de Harvey Dent hacen colisión después de la partida de Rachel. Esto es algo que no le estoy reclamando a Christopher Nolan, lo hizo de manera magistral. El peso de la partida de Rachel se siente en los personajes, pero el personaje no tiene peso en sí. Se le trata como una idea y no una persona real. Ahora, nos movemos a The Amazing Spider-Man, donde Gwen Stacy no es tratada como un interés amoroso que puede estar en el fondo de la toma. Desde la primera película se le trata como un personaje íntegro que sí tiene peso como interés amoroso, pero también es un personaje en sí, tiene motivaciones, tiene deseos, tiene una buena relación con su papá, el Capitán Stacy, y sí, eventualmente se enamora de Peter Parker. Cabe resaltar que el director de las dos películas de la saga de The Amazing Spider-Man tiene mucha experiencia con las historias románticas, mientras que Christopher Nolan es un cineasta más íntegro en otros aspectos. Los aspectos que importan, dirían muchos, no puedes comparar cinematográficamente a The Dark Knight con The Amazing Spider-Man 2 porque se la traga. The Dark Knight es una película más íntegra, mientras que esta es una película más comercial, para no ser crueles. La situación está en que lo único en lo que brilla esta película brilla muy fuerte, y es que la relación entre Peter y Gwen se siente como algo real. Sí, Andrew Garfield y Emma Stone estaban saliendo en el momento, pero logran transmitirlo de tal manera que aún así no hemos tenido una relación así de genuina en películas de superhéroes. Esta sigue invicta, y es en el deceso de Gwen Stacy el único aspecto donde The Amazing Spider-Man 2 humilla por completo a Batman el Caballero de la Noche. Incluso analizando el deceso de Rachel en la trilogía de Batman el Caballero de la Noche como tal, es simplemente utilizado como un plot point y no una tragedia como tal. Y sé que muchos cineastas o estudiantes de cine van a gritar blasfemia, ¿cómo puedes comparar este espectáculo payasito con cine? Sí, la fotografía, la composición, la narrativa y hasta el soundtrack, curiosamente el soundtrack de The Amazing Spider-Man 2 también lo hizo Hans Zimmer. Como ya te estaba mencionando, aquí no estamos criticando la fotografía, la composición, porque en este aspecto de Dark Knight se traga de Amazing Spider-Man. Aquí estamos criticando el deceso de los intereses amorosos, entre comillas,
Y cómo estos llegan a impactar. Si analizamos más el deceso de Rachel, nos podemos dar cuenta que ella sí puede ser considerada una víctima directa de la cruzada de Harvey, si bien ella también está peleando contra el crimen de la ciudad. Es gracias a Harvey Dent y Bruce Wayne que ella termina en esta situación. El Caballero Blanco y el Caballero Oscuro son directamente responsables de perder a la mujer que más amaban, mientras que con Gwen no tenemos una tragedia indirecta, ella misma se puso en esa situación de peligro. Y Gwen se expuso a este peligro porque amaba demasiado a Peter Parker, lo suficiente para querer combatir con su novio. Aquí tenemos una relación, tenemos un equipo. Y la diferencia con el deceso de Gwen en los cómics es porque acá Gwen sí es una víctima, es completamente responsabilidad de Spider-Man que Gwen terminara así. Explícitamente en la película Gwen dice, esta es mi decisión, tú no puedes tomar decisiones por mí. Si bien se comparten elementos con el deceso de Gwen en los cómics, especialmente su atuendo y cómo es el snap del cuello, aquí Gwen es tratada como la coprotagonista porque es como la mejor amiga de Peter Parker y también su novia y aliada. El deceso de Gwen es mucho más doloroso porque también le agregamos que ella tenía planes, ella quería irse a estudiar a Londres, ella tenía deseos de continuar con su vida, de seguir estudiando, de ser alguien en la vida, pero también quería ayudar a su novio y seguir compartiendo con él los momentos bonitos y los momentos difíciles. Y aquí el problema, Gwen fue la compañera de Spider-Man y Peter Parker, ella fue verdaderamente tratada como un personaje y no un plot point. Ahí hace la tragedia de su deceso. Y ese desplome emocional en las audiencias se entiende porque Gwen llegó a ser conocida como un personaje íntegro, no un interés amoroso y no un plot point. No una simple motivación para otros personajes. Aquí es donde el deceso de Rachel se siente tan insípido y tan intrascendente, porque no se genera un lazo emocional con el espectador, porque no te importa Rachel, solo la ves como un interés amoroso para Bruce o para Harvey. Y a ver, que la misma película hace que te interese tanto Bruce como Harvey, el impacto emocional que el deceso de Rachel tiene en ellos, pero no Rachel en sí, mientras que con Gwen, tú no quieres que llegue ese momento, porque llegaste a conocer a Gwen como una persona, y ese es el problema, no quieres que esa persona sufra daño. Tú quieres que ella vaya a Londres, continúe estudiando, cumpla sus sueños, siga con Peter Parker y sea feliz. Pese a que has visto esta película muchísimas veces, sigues pensando lo mismo, sigues esperando un final diferente aunque ya la has visto. Tú quieres que Spider-Man salve a Gwen Stacy. Cuando vuelves a ver The Dark Knight, no piensas en Rachel, piensas en Harvey, porque Christopher Nolan hizo que te importara mucho cómo es que Harvey Dent cae ante el lado oscuro. Tú quieres que continúe siendo el Caballero Blanco de la ciudad, que por favor no caiga ante la misión del Guasón. En El Caballero de la Noche tenemos un final trágico, donde el villano gana, donde el Guasón probó su punto, pudo corromper al Caballero Blanco. El comisionado Gordon y Batman crean una mentira, tienen que sacrificar el mito de Batman para poder salvar ante el público la percepción del alma de Harvey. Aquí creo que se sacrifican dos cosas, el mito de Batman y la tarjeta blanca que tenía Bruce para dejar de ser Batman, para poder ser feliz junto a la mujer que amaba, una mujer que ya no lo amaba, ella amaba a Harvey. Y al final de esta película se crea una noción falsa. Y aquí es donde Nolan se luce, porque el final de esta película es insuperable. Se debe condenar a la verdad porque a veces la verdad no es suficiente, a veces la gente se merece algo más, a veces la gente se merece una recompensa por tener fe. Pensar en esta cinta te hace pensar en el comisionado Gordon, en Harvey, en Bruce, pero no piensas en Rachel. Y cuando piensas en The Amazing Spider-Man 2, Gwen es lo que viene a tu mente, el deceso de Gwen Stacy. Y es esta fracción de la secuencia donde vemos la reacción de Peter, la cual humilla al deceso de Rachel en The Dark Knight. La pérdida de Gwen sí importa porque te encariñaste con ella. Curiosamente, cuando se estaba filmando esta película, Andrew Garfield no vio a Emma por varios días para poder entregarnos una reacción mucho más genuina y dolorosa. El deceso de Gwen Stacy se sigue sintiendo años después de que la película se haya estrenado, siendo lo más memorable de esta secuela arácnida. El dolor se siente a través de Peter, cómo perdió el amor de su vida, cómo pudo salvarla. Se siente la impotencia de un héroe que no pudo salvar lo que más amaba. Si bien para mí el deceso de Gwen Stacy es mucho mejor que el de Rachel, ¿a ti cuál te parece mejor y por qué?